Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bolivia sin filtros. Soy Camila y hoy vamos a hablar un tema crucial para Bolivia, la democracia. El segmento se dividirá en dos. El primero se enfoca sobre el legado político de Evo Morales y la transición democrática que se vive en el país. La pregunta es, ¿ha fortalecido o debilitado la democracia? El segundo segmento se concentra en los desafíos estructurales y sociales que se enfrenta Bolivia en 2024, como el crimen organizado, la judicialización y la crisis de confianza en instituciones democráticas. Para esto nos acompaña Mariana, miembro de la oposición, y Gabriel, militante del MAS. Bueno, bienvenidos chicos. Gracias. El primer tema, el legado político de Evo Morales y su impacto en la democracia. Gabriel, ¿cómo ves este legado y su transición hacia el gobierno de Luis Arce? Gracias Camila por la palabra. Bueno, el gobierno de Evo Morales representó un cambio estructural en la historia de Bolivia al convertirse en el primer presidente indígena del país. Su administración impulsó la nacionalización de los recursos naturales, permitiendo al Estado recuperar el control económico y redistribuir la riqueza hacia los sectores más desfavorecidos. Esto resultó en una significativa reducción de la pobreza y una mayor inclusión de los pueblos indígenas en la vida política y social del país. Sin embargo, este proceso transformador ha estado acompañado por características propias del autoritarismo competitivo, como lo explica Levitsky y Wey. Bueno, aunque Morales haya promovido reformas inclusivas, su gobierno también concentró poder en instituciones clave como el sistema judicial y los medios de comunicación. Esta concentración de poder limitó las libertades civiles y redujo la capacidad de la oposición para competir en igualdad de condiciones, garantizando al oficialismo el control electoral. La nueva Constitución de 2009 consolidó el modelo de democracia plurinacional, reconociendo a Bolivia como Estado multiétnico y garantizando derechos a las naciones indígenas. Sin embargo, el uso estratégico de las instituciones democráticas para perpetuar el poder, como la habilitación de la reelección presidencial en 2017, pese al referéndum contrario del 2016, ha evidenciado limitaciones del sistema democrático bajo Morales, reforzando la idea de que, aunque formalmente democrático, el régimen restringía la competencia política real. Gabriel, mencionas los avances sociales y la inclusión de sectores sociales excluidos bajo el gobierno de Morales. Sin embargo, Mariana, ¿no crees que este modelo de democracia plurinacional y la judicialización de la política han tenido un impacto negativo en la democracia boliviana? ¿Cómo explicas la persecución de opositores y el uso de instituciones judiciales para fines políticos? Gracias, Camila. Es cierto que Evo Morales implementó algunas reformas que beneficiaron a los sectores más excluidos, pero su legado está marcado por una serie de prácticas autoritarias que debilitaron la democracia. Un ejemplo claro de esto es el fallo del Tribunal Constitucional en 2017, que habilitó la reelección indefinida de Morales, a pesar de que el pueblo boliviano rechazó esta posibilidad en el referéndum de 2016. Esta decisión no fue una forma democrática, sino una manipulación de las instituciones para perpetuar el poder. Este patrón se alinea con el concepto de cooptación de instituciones, explicado por Levitsky y Ziblatt, que indican que los gobiernos autoritarios competitivos como el de Evo utilizan las instituciones democráticas para garantizar su pertenencia en el poder. La judicialización de la política se convirtió en una herramienta de represión para evitar la competencia real en las elecciones, casos como el de José María Bakovic o Marco Aramayo, quienes fueron procesados judicialmente por oponerse a la corrupción en el gobierno, reflejan cómo el sistema judicial fue cooptado para bloquear a la oposición y silenciar voces críticas. Según Levitsky y Ziblatt, la judicialización se convierte en una estrategia para que los gobiernos debiliten los contrapesos y manipulen las instituciones clave como el sistema judicial para afianzar el poder. Esto no solo es un ataque a la democracia, sino que destruye los mecanismos de control que deberían garantizar la imparcialidad del sistema político. Mariana, nos mencionas cómo la judicialización se ha convertido en una forma de manipulación política. Sin embargo, Gabriel, ¿cómo tú defenderías el uso de las instituciones judiciales para restaurar el orden democrático después del golpe de Estado de 2019? ¿No crees que es legítimo que el gobierno utilice esas herramientas para garantizar la justicia en situaciones tan críticas? La judicialización tras el golpe de Estado de 2019 ha sido vista por algunos sectores de forma negativa, pero debe entenderse como parte de un esfuerzo por restaurar el orden constitucional y responder a una crisis institucional profunda. Bueno, la salida forzada de Evo Morales no solo ha atentado contra la democracia, sino que también ha vulnerado el voto popular, dejando al país en una situación de inestabilidad.
Respecto a esto, el gobierno de Arce asumió el mandato de reconstruir instituciones y perseguir judicialmente a quienes participaron en el golpe, en un intento de garantizar justicia y estabilidad. Ese proceso puede entenderse dentro del marco de los regímenes híbridos descritos por Levitsky y Ziblatt, donde el uso excepcional de las instituciones judiciales puede ser necesario para proteger el orden democrático. En este contexto, el accionar del MAS es legítimo porque cuenta con respaldo popular y ha logrado avances sociales significativos, como la reducción de la pobreza, la mejora en la educación y la expansión del acceso a servicios básicos, consolidando así su compromiso con la justicia social. Gabriela menciona el contexto del golpe de Estado que pasó en 2019 y cómo el gobierno de Arce ha tenido que restaurar el gobierno democrático. Sin embargo, Mariana, ¿tú no crees que el uso de las instituciones judiciales en este contexto ha sido muy excesivo? ¿Cómo responderías a la acusación de que esto ha llevado a un control autoritario de poder? Bueno, si bien el golpe de Estado de 2019 fue un acto claramente antidemocrático, la respuesta del gobierno de Arce ha ido más allá de la necesidad de restaurar el orden. En lugar de promover una reconciliación nacional y asegurar que las instituciones democráticas funcionaran de manera imparcial, el gobierno las ha utilizado de manera excesiva para atacar a la oposición. La persecución política de figuras como Marco Aramayo, José María Bakovic, no ha sido una restauración del orden, sino un uso instrumental del poder judicial para consolidar un modelo autoritario. El gobierno ha usado las instituciones judiciales para bloquear la oposición y reprimir las protestas sociales. Esto refleja un patrón autoritario donde las instituciones democráticas no funcionan como garantes de la justicia, sino como herramientas de control político. Como mencionan Levitsky y Ziblatt, la pérdida de democracia ocurre cuando los gobernantes empiezan a debilitar las instituciones y a atacar a sus opositores. Este proceso es lo que estamos viendo en Bolivia en la actualidad. Gracias a ambos por sus intervenciones. Ahora pasaremos al segundo tema, los desafíos estructurales y sociales que enfrenta Bolivia en 2024. Especialmente vamos a hablar sobre la crisis del combustible, el crimen organizado, los problemas de confianza de las instituciones democráticas por parte del pueblo. Mariana, ¿cómo ves la crisis del combustible y cómo esto afectaba a las instituciones democráticas en el proceso democrático en Bolivia? La crisis del combustible en 2023 y 2024 ha sido una de las manifestaciones más claras de la ineficiencia y falta de planificación del gobierno de Arce. La escasez de gasolina y diésel no solo ha afectado a los sectores clave como el transporte, sino que ha tenido un impacto directo en las comunidades rurales, quienes dependen de estos combustibles para vivir y trabajar. Esto ha creado un gran descontento social y ha generado protestas masivas que, lejos de ser atendidas de forma pacífica, fueron violentamente reprimidas. Es importante mencionar que la falta de respuesta efectiva del gobierno en esta crisis ha dado a conocer la crisis de confianza que muchos ciudadanos sienten hacia el sistema. Según encuestas realizadas en 2024, la confianza en la política es muy baja en Bolivia y la represión durante las protestas por el combustible solo ha empeorado la situación. Como mencionaban Levitsky y Ziblatt, cuando un gobierno desatiende las demandas populares y opta por la represión y el control autoritario, no solo se debilita la democracia, sino que se destruyen los mecanismos de rendición de cuentas. Gabriel, ¿cómo justificarías el uso de políticas de mano dura por parte del gobierno de Arce en este contexto de crisis energéticas? ¿Crees que la represión y el control son una respuesta legítima o consideras que estas medidas están afectando la democracia? Gracias por la palabra. Bolivia atraviesa una compleja crisis energética, siendo la escasez de combustible una de las mayores dificultades enfrentadas por el gobierno de Luis Arce. Esta situación no se debe únicamente a factores internos, sino también a causas externas como el contrabando hacia países vecinos y acciones de sabotaje económico por parte de sectores que buscan desestabilizar al país. Si bien las protestas surgieron con demandas legítimas, fueron rápidamente aprovechadas por grupos con intereses políticos contrarios al orden democrático. Respecto a este escenario, la respuesta del gobierno se ha orientado a mantener la estabilidad y evitar un colapso social, actuando dentro del marco legal. La judicialización de ciertos actos cometidos durante la crisis ha sido un mecanismo para proteger la democracia y sancionar conductas ilegales. El continuo respaldo electoral al MAS evidencia que, por más que hayan desafíos, sus políticas siguen teniendo legitimidad popular y han contribuido a mejorar las condiciones de vida de millones de bolivianos. Según Gabriel, la respuesta fue para preservar el orden y garantizar la estabilidad. ¿Pero no crees que ese tipo de acciones represivas contribuyen a socavar aún más la democracia? ¿No debería el gobierno garantizar un espacio democrático para las protestas legítimas?
Es una respuesta legítima protestar cuando el gobierno no responde adecuadamente a las necesidades básicas de la población. La crisis de combustible y la falta de gestión adecuada no solo afectan a los transportistas, sino a todo el país. La reprimenda violenta contra manifestantes y la criminalización de líderes cívicos solo demuestran un patrón de un gobierno autoritario que prefiere silenciar a la oposición en lugar de escuchar las demandas de la población. Además, es importante recordar que la democracia no solo se basa en elecciones libres, sino también en la capacidad de los ciudadanos de expresar sus inquietudes sin miedo a ser perseguidos o reprimidos. El gobierno ha utilizado el sistema judicial para bloquear a la oposición y hacer que el pueblo tema protestar. Este uso del poder estatal contra los opositores no es más que un intento de perpetuar el control. Gabriel, frente a la acusación de que el gobierno está perdiendo legitimidad y por las acciones represivas, ¿cómo defenderías el uso de las instituciones judiciales y el mantenimiento del orden como medida legítima para resolver esta crisis? No, es crucial recordar que el gobierno de Arce está enfrentando desafíos graves que no son solo de gestión interna. El contrabando de combustibles hacia países vecinos y los intentos de desestabilización política son problemas reales que el gobierno tiene que combatir con firmeza. Las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales deben actuar para proteger el orden democrático y evitar que sectores interesados en el caos controlen el país. El gobierno no actúa solo por represión, sino que también está trabajando en reformas estructurales para resolver los problemas energéticos y sociales de manera sostenible. Además, el MAS sigue siendo la voz legítima del pueblo, y la judicialización en este contexto es necesaria para asegurar que quienes actúan en contra del bienestar colectivo sean procesados y juzgados conforme a la ley. En resumen, el debate sobre la democracia en Bolivia presenta dos visiones opuestas sobre el futuro político del país. Gabriel defiende que la legitimidad del gobierno de Arce, sugiriendo que la judicialización es una herramienta necesaria para restaurar el orden tras el golpe de Estado de 2019, enmarcándose dentro del concepto de autoritarismo competitivo propuesto por Levitsky y Wey, donde, aunque las instituciones están sometidas a manipulación, se mantiene la competencia política a través de las urnas. Por otro lado, Mariana subraya cómo la judicialización ha lesionado los contrapuestos democráticos, convirtiéndose en un mecanismo para manipular a las instituciones y reprimir la oposición, lo cual, según Levitsky y Ziblatt, debilita los mecanismos de rendición de cuentas y, por ende, socava la democracia misma. Ambas posturas reflejan la compleja realidad de Bolivia, un país atrapado en democracia imperfecta, donde las elecciones siguen existiendo, pero la conveniencia política se ve limitada por la manipulación de instituciones clave. Este dilema resalta la tensión inherente a los regímenes híbridos, donde se busca mantener un equilibrio precario entre el orden y las libertades fundamentales. La pregunta que queda es, ¿cómo Bolivia puede avanzar hacia una democracia sólida y estable? Para lograrlo, será esencial restaurar la confianza en las instituciones, reforzar la independencia judicial y asegurar que la justicia democrática sea inclusivo, justo y transparente. Solo así el país podrá evitar caer en un autoritarismo competitivo disfrazado y avanzar hacia un futuro donde la democracia no sea solo formal, sino profundamente comprometido con los principios fundamentales de la libertad y la justicia social. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy de Bolivia sin filtros. Gracias Mariana, gracias Gabriel por acompañarnos y ustedes hasta la próxima. Gracias.